hermanos, pues como digo, tengo el privilegio de estar hoy aquí y en este caso vamos a estar viendo el libro de Esther. No nos vamos a centrar en un pasaje en concreto, sino que más bien vamos a vista de pájaro a recorrer rápidamente el libro, sin tratar de perder mucho de los detalles que se encuentran en este libro, pero sí vamos a ver la lección general que nos muestra. Porque, bueno, no es fácil resumir 10 capítulos. Pero mi deseo es que esta predicación sea clara, sencilla y a la vez profunda, para que todos podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de una historia tan sorprendente, en la que curiosamente Dios no aparece ni una sola vez mencionado, al menos textualmente. Y sin embargo, vemos que de principio a fin su mano está en cada escena. Él dirige lo que parece casualidad. Él levanta personas comunes para sus propósitos eternos. Él cuida a su pueblo incluso cuando ellos no saben acudir a Él. Así que con esto comienzo a resumir un poco la historia y luego también haré alusión a algún texto en concreto. Bueno, los capítulos 1 y 2, que yo los encabezaría como Dios prepara el escenario en silencio, comienzan con una escena muy concreta y documentada históricamente. Nos encontramos al rey Asuero, conocido como Jerjes I, quien gobernaba el vasto imperio persa en el tercer año de su reinado, organizando un banquete político, un banquete que duraba 180 días, ni más ni menos. Y tenía un objetivo claro: convencer a los príncipes, gobernantes y jefes militares de que confíen en él para su campaña contra Grecia. Así que hace un despliegue de su gloria, de su riqueza, de su poder. Y no era simplemente un banquete para divertirse, sino más bien una propaganda, una presión política y una demostración de este poder. Pero si seguimos leyendo el capítulo 1, veremos rápidamente que este poder también es un poder superficial. Y esto lo vemos en el episodio con la reina Vasti. En esta celebración, el rey, que ya se encuentra ebrio, pide que ella se presente para exhibir su belleza ante un salón lleno de hombres borrachos. La petición tiene un tono humillante, así que Vasti se niega, desencadenando la ira del rey, su destitución oficial como reina, un consejo absurdo y temeroso por parte de sus asesores, y finalmente un decreto que manda a toda mujer del imperio obedecer a su marido. Ahora, aquí hay un punto irónico, porque está ordenando el rey algo que ni siquiera es capaz de lograr en su propia casa. Esto manifiesta que el poder del rey Asuero es frágil, es manipulable, porque al final está siguiendo las instrucciones de los hombres de la corte, es también impulsivo e inestable. Desde el comienzo, la historia mantiene este tono irónico. ¿Cómo es que un rey que quiere mostrar su grandeza termina publicando por todo su imperio que su mujer se burló de su autoridad? Y este tono se mantiene ya en todo el libro. Parecía que la historia estaba en manos del rey y de los de la corte. Sin embargo, tras este incidente nos preguntamos: ¿quién tiene realmente el control? ¿Quién tiene realmente el control? Y esa es la pregunta que nos hacemos a lo largo de la historia. Seguidamente a esto se inició la búsqueda de una nueva reina. Ya Vasti no está en el palacio y hay que buscar una nueva reina, una nueva esposa para el rey. Pero aunque suene romántico, en realidad esto era parte de un sistema de selección forzada. Y Esther, una joven judía huérfana, criada por Mardoqueo, su primo, es tomada para el harén. Su identidad, por consejo de Mardoqueo, queda oculta y ella pasa por un proceso de preparación largo y exigente. El texto insiste varias veces en que Esther, en estos momentos, halló gracia, halló favor ante todos. Finalmente, dice el versículo 16 del capítulo 2, Esther fue llevada al harén
al rey Asuero a su palacio real en el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Versículo 17 del capítulo 2. Y el rey amó a Esther más que a las otras mujeres, más que a todas las que se presentaron, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él, Asuero, puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y en esos días, ya hemos visto esta escena, en esos días de pronto hay un cambio de escena. Mardoqueo salva la vida del rey, algo que no esperaríamos en el curso de la historia. De pronto se menciona que él denuncia un complot contra la vida del rey, y este acto, aunque queda anotado, este acto de fidelidad y este acto heroico queda sin recompensa. Y aquí pues vemos que todo parece desconectado, parece sin sentido. Incluso podríamos decir que la vida está siendo injusta. ¿Qué pasa con Mardoqueo? Vale, Esther ha ascendido al poder, todavía no le veo sentido a eso, pero ¿qué pasa con ese pobre Mardoqueo que, a pesar de haber denunciado ese complot, no recibe ningún tipo de reconocimiento? Algo que, por cierto, era sumamente común en aquella época, tanto por la seguridad del rey como por la imagen del rey. Y queda sin recompensa. Bueno, pues, seguimos con la historia. El segundo encabezado es: la amenaza se levanta, mientras Dios sigue aguardando en silencio. Capítulo 3. En este punto de la historia aparece Amán, descendiente de Agag, dice el texto, enemigo histórico del pueblo de Dios. El rey lo asciende y todos deben inclinarse ante él en reverencia, menos uno, y ese es Mardoqueo. Él se niega a inclinarse, él se niega a tomar esta actitud de sometimiento, esta actitud reverente hacia Amán. Pero, ¿por qué no se inclina Amán? Porque Amán, hemos dicho que Amán es agageo, descendiente, por lo tanto, de los amalecitas, un pueblo que Dios había declarado enemigo de Israel desde tiempos de Moisés. Dios mismo ordenó: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 17, 14, Deuteronomio 25, 19. Por lo tanto, lo que hace Mardoqueo no es simplemente un acto de rebeldía vacía, sino que se trata de un asunto espiritual también, y un asunto de obediencia a Dios. Amán, herido en su orgullo en ese momento, decide que no le basta, porque su nombre es demasiado grande, no le basta con ejecutar a Mardoqueo, y quiere exterminar a todo su pueblo. Convence al rey con medias verdades y logra emitir un decreto genocida en nombre del rey. Capítulo 3, versículo 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, sin discriminación, sin edades o sexo, a todos. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones también serían dadas al saqueo. El edicto es publicado. La ciudad queda completamente consternada, confundida, mientras Amán y el rey se toman tranquilamente unos vinos, completamente ajenos al dolor del pueblo. Un detalle interesante es que el edicto de muerte es publicado el día 13 del primer mes, curiosamente, víspera de la Pascua. Vaya forma de arruinar una fiesta que además conmemoraba la liberación de Israel de la opresión de Egipto y la constitución del pueblo del pacto. El gozo que debía haber en aquella festividad debió haberse apagado por completo. Y esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Con todo este tema de la Pascua, justamente en este día, la víspera de la Pascua, ¿seguirá Dios
librando a su pueblo como lo hizo en Egipto? ¿Protegerá Dios a estos judíos a pesar de que están, recordemos, en tierra pagana y de que han violado el pacto? ¿Seguirá Dios guardando a su pueblo? Esto nos lleva a la siguiente trama de la historia, a los capítulos 4 al 5. Los planes del enemigo avanzan, pero Dios va por delante. Cuando los judíos se enteran del decreto, dice el texto que entran en duelo. Se visten de cilicio y ceniza, ayunan, lloran. Sin embargo, es impactante ver que el pueblo en ningún momento, al menos no lo especifica el texto, se rinde en oración a Dios. En ningún momento. Mardoqueo se coloca frente al palacio para que Esther se entere, porque también ve en Esther la única vía de salida. Curiosamente no se ve aquí que nadie recurra a Dios. Y realmente Esther, en aquel momento que vivía ajena al pueblo, incluso ajena al Dios del pueblo judío, Esther no sabía nada y se entera en ese momento. Cuando Esther es informada, al principio siente miedo. Vemos en la historia que Mardoqueo en respuesta le invita a reconsiderar. Capítulo 4, versículo 11. Todos los siervos del rey del pueblo, de las provincias del rey, saben. Esther hablando ahora mismo aquí. Está invitando a Mardoqueo a reconsiderar su propuesta. Mardoqueo le dice, intercede por nosotros. Y le dice Esther, todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Vemos las implicaciones de esto. En Persépolis se han encontrado bajo relieves que muestran la figura de un rey persa con un gran cetro en su mano derecha y justo detrás del trono un soldado que sostiene un gran hacha para ejecutar a todas esas personas que sin permiso accedían a la presencia del rey. O sea, esto no era un juego, esto era un peligro real. Humanamente hablando, tal acto suponía jugar a la ruleta rusa. Esther tiene que dejar la seguridad y tranquilidad del palacio para presentarse delante del rey sin permiso y jugándose el cuello. ¿Qué probabilidad hay de que el rey le perdone la vida? Teniendo además en cuenta que, según el texto, el deseo del rey por Esther parece que se estaba enfriando. Llevaba 30 días sin solicitar la presencia de Esther. De nuevo, ¿qué probabilidad hay de que Esther salga viva? Pero en este momento es cuando la fe de Mardoqueo comienza a emerger en medio de un mar de desesperanza y le dice a Esther con firmeza, no pienses que estando en el palacio, versículo 13 del capítulo 4, no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre los judíos. Es decir, ni el aislamiento te va a salvar a ti, Esther. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Entonces aquí vemos varias cosas. En primer lugar, Mardoqueo está diciendo a Esther, piénsalo. Tal vez todo esto forme parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Y en segundo lugar, también Mardoqueo está diciendo, cuidado, Esther, porque tú tienes una responsabilidad. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Y Esther ha sido llamada para esto, pero Esther tiene ahora que decidir. Cuidado, Esther, porque además hay unas consecuencias. Tú y tu casa pereceréis. ¿Y de qué manera entonces responde Esther? Ella convoca un ayuno de 3 días para toda la comunidad judía, se identifica por primera vez en la historia con su pueblo,
con el pueblo de Dios y dice, si perezco, perezco. Ahora, estas palabras pueden parecernos muy valientes, pero en realidad eran una mezcla de obediencia, resignación y conciencia del riesgo. Porque también, bueno, estaba diciendo, tampoco me queda otra, ¿no? Si Mardoqueo me está diciendo que voy a morir igualmente, pues que sea lo que Dios quiera. Esther actúa dejando su vida en manos de un Dios al que no ha visto ni oído. Pero en eso consiste precisamente la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que está haciendo ahora Esther. Dice el capítulo 5, versículo 1, aquí vamos al momento en que por fin Esther se presenta ante el rey. Dice que aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior, donde estaba prohibido, del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada al palacio. Y dice el versículo 2, y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Esther puede seguir viviendo, gloria a Dios, y dice, el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Evidentemente, Esther debía tener buenos motivos para jugarse el cuello, ir allí. ¿Qué petición tiene Esther? Y entonces ella comienza con un plan muy sabio. Lo invita a un banquete y después a otro banquete. Ella no se precipita, sino que espera el momento ideal para presentar su petición. Y mientras tanto, vemos que en la historia la soberbia de Amán, el enemigo de los judíos, llega a su máxima expresión. La actitud irreverente de Mardoqueo le hace estallar en ira y ordena construir una horca tan alta como su orgullo, aproximadamente de 25 metros de altura, para ejecutar a este judío al amanecer. No quería demorar esto más. Tenemos una cuenta atrás para el pueblo de Dios, en este momento la comunidad judía, una cuenta atrás de meses, pero ahora comienza otra cuenta atrás. Y una cuenta atrás para Mardoqueo que solo duraría unas horas. De nuevo, ¿quién está al control de todo? Ahora Esther no puede hacer nada. Esther los ha convidado al primer banquete, pero ahora estamos esperando al segundo banquete. Ella no ha expuesto su petición. ¿Cómo podría Esther cambiar aquella noche? ¿O cómo alguien podría cambiar aquella noche? Es evidente que nadie en este momento está al control de la situación. Además, los planes de Amán parecen ir sobre ruedas. Todo parece estar bajo control desde su perspectiva. Ahora además cree contar con el favor de la reina Esther, que lo ha invitado por segunda vez a un banquete tan privado, tan privilegiado como es estar allí él solo con el rey y la reina. Para él va todo de lujo. Pero entonces ocurre el acontecimiento más ordinario, pero al mismo tiempo más decisivo de todo el libro, y es que el rey Asuero tiene una mala noche. Solamente eso. La noche que en realidad lo cambió todo, capítulos 6 y 7. Dice el texto que el rey no puede dormir, eso es todo, y ni siquiera se nos da las razones por las que le era imposible descansar aquella noche, simplemente no puede dormir. Capítulo 6, versículo 1, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden entonces que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral. Aquí se está hablando de esa
conspiración contra el rey que Mardoqueo denunció, de que ellos, dice el texto, habían procurado de echarle mano al rey Asuero, es decir, matarlo. El rey, en aquel momento de insomnio, no se le ocurre otra cosa que pedir que le lean los registros oficiales del reino. ¿Quién, siendo el rey, pediría eso? ¿Cuántas opciones para entretenerse aquella noche tendría? Banquetes, bebidas, bailarinas, 1000 cosas, 1000 opciones, y decide que le lean en un tono monótono un recuerdo de lo que ya ha vivido hace semanas y meses. ¿Qué sentido tiene eso, no? Y vemos cómo realmente cada acontecimiento forma parte, es una pieza esencial del plan de Dios. Y es que, como digo, esta noche cambió el curso de la historia. Entre miles de estos registros aparece la historia de Mardoqueo. Y esto al rey le sobresalta. Bueno, dice el versículo 3, ¿y qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Ahora está cobrando sentido ese incidente que en capítulos anteriores vimos de que Mardoqueo queda sin recompensa. Ahora cobra sentido. Dios estaba preparando eso para este momento. Y dice el rey, este hombre ha salvado mi vida y no se le ha recompensado con nada. Y justo en ese momento llega Amán. Además llega Amán para pedir permiso para matar a Mardoqueo. Justo el hombre al que el rey ahora quería exaltar. Pero el rey le pregunta precisamente a Amán, que acaba de llegar, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y ahí de pronto Amán se olvida de Mardoqueo, se olvida de la horca y empieza a volar en sus deseos, en sus sueños, y dice, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Versículo 6. ¿A quién? Y empieza a describir la gloria que él desea para sí mismo. Pero el rey responde, haz eso mismo con Mardoqueo. Y encima añade, no omitas nada, hazlo todo con Mardoqueo. El orgullo de Amán termina volviéndose contra él y lo que debía ser un sueño hecho realidad se convierte en una auténtica pesadilla. Su mayor enemigo experimentando lo que él más desea en el mundo. ¡Qué humillación! Versículo 11 del mismo capítulo. Y Amán tomó el manto y el caballo, pero no para él. Vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante del rey. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Mardoqueo está arriba, en el caballo, Amán está abajo, andando a pie, sin vestiduras reales, y alabando con sus labios a su enemigo. La humillación pública fue completa. Su ídolo, el ídolo de Amán, que era el reconocimiento público, se convierte en su castigo. Amán es la imagen perfecta del proverbio que dice, la soberbia precede a la caída. Y es que esto es solo el principio de la caída. Este es tan solo el comienzo del giro del acontecimiento. Después de salir avergonzado de allí con la cabeza cubierta, corriendo a ver a su familia, lo llaman para ser llevado al banquete, al segundo banquete que había convidado la reina Esther. Y aquí quiero detenerme más en la lectura, capítulo 7, versículo 2. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, nuevamente hace la proposición, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Respondió la reina Esther y dijo, se ha hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo,
porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y curiosamente estaba enfrente. Ester respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror en este momento delante del rey y de la reina, y dice que dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Ester, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Así que Amán está ahí rogando por su vida y dice, versículo 8, cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Ester. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. Claro, el rey aquí tenía un conflicto. El rey allí en el jardín estaría pensando: ¿cómo puedo ejecutar a un hombre en cuya iniciativa yo he estado apoyando? Pero vuelve el rey y se encuentra la escena perfecta, la excusa perfecta para ejecutar a Amán. Y es que había una norma en palacio. Las mujeres del rey nunca podían quedarse solas con un hombre. El hombre, ¿qué es lo que hubiera tenido, según la ley persa, qué es lo que hubiera tenido que hacer Amán cuando el rey salió? Irse también. No podía estar con las mujeres. Pero el rey vuelve y ve a Amán con su mujer, además en un acercamiento un tanto extraño, y ahí acusa y dice: ahora sí. Le cubrieron el rostro a Amán. Y el versículo 9 dice que entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Todo se le vuelve a su contra. Y el rey dijo: ahorcadlo en ella. Así, el orgulloso enemigo de los judíos cae en la misma horca que él ha construido. Él cae en su trampa. Su pecado cae sobre su cabeza en este momento. Y ya pasamos con esto a la última parte del libro, donde vemos que Dios revierte lo que es humanamente irreversible. Ahora ya Amán ha muerto, pero el decreto del exterminio sigue en pie. Así que Ester se vuelve a presentar ante el rey. Se le concede nuevamente la vida, y esta vez se presenta a Ester no con banquetes, sino llorando. Se echa a sus pies, pide que se revoque el plan de Amán, pero es imposible legalmente. Recordemos que en Persia una ley firmada por el rey no podía anularse, ni siquiera por él mismo. La ejecución estaba programada, legalizada y publicada en 127 provincias. Así que, para evitar la masacre, el rey permite aplicar otra solución: publicar un segundo decreto que autorice a los judíos a defenderse y vengarse legítimamente de sus enemigos. Hacer legítima esa venganza, esa defensa. Y el día que este segundo edicto se hizo público, dice el texto en Ester, capítulo 8, versículo 16, para los judíos fue un día de luz y alegría, de gozo y gloria. Y en cada provincia, versículo 17, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. El libro podría perfectamente finalizar aquí. La historia termina bien, ¿verdad? Con final feliz. Pero el relato continúa
para mostrarnos que este decreto tiene el respaldo de Dios. Es decir, a diferencia del anterior edicto, este no solo lleva el sello de Asuero, sino también el sello del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como toda palabra de Dios, termina cumpliéndose en su totalidad. Eso es lo que nos muestra los siguientes capítulos. Podemos ver cómo Dios no solo rescata a su pueblo, sino que invierte completamente la situación. Lo que parecía una sentencia inamovible se convierte en liberación, y lo que parecía victoria del mal se transforma en vergüenza para los enemigos. Los enemigos de los judíos caen, los judíos tienen dominio sobre quienes buscaban su mal, y los funcionarios del imperio ayudan a los judíos por temor a Mardoqueo, que ahora es una figura de autoridad en el imperio. Los enemigos caen. Los judíos triunfan. Y muy importante, aunque parezca un detalle sin importancia, no tocan el botín. Esto muestra que no se trataba de una venganza personal, sino de una guerra santa ordenada por Dios. Esa guerra que comenzó con Moisés era, en cierto modo, el cumplimiento del juicio antiguo contra Amalek y, por tanto, una defensa justa, limpia y sin beneficio personal. Por eso no tocaron el botín, es algo que se menciona varias veces en el capítulo encima. Después de la victoria, llega la parte más celebrada del libro, la institución del Purim. Mardoqueo establece que cada año en las mismas fechas el pueblo debe recordar cómo Dios cambió la tristeza en alegría, cómo el duelo se convirtió en día de fiesta y cómo los planes perversos de los enemigos quedaron frustrados. Purim se convierte en una celebración de memoria, de gratitud y de identidad. Somos el pueblo al que Dios cuida, aunque no siempre lo veamos. El libro concluye exaltando a Mardoqueo, quien pasa a sentarse a la puerta del rey, quien pasa de esa posición a un puesto de honra y autoridad, de la puerta del rey a la diestra del rey. Y desde esa posición, él continúa velando por la protección y bienestar de su pueblo, mostrando de manera visible el cuidado del Dios invisible sobre su amado pueblo. Las tornas han cambiado, el pueblo de Dios una vez más ha vencido, aunque sabemos que esta no es una victoria definitiva y que apunta a una victoria final, mucho más gloriosa. ¿Qué lecciones nos enseña el libro de Esther? En primer lugar, que Dios obra, aunque a menudo lo hace en silencio. Esther nos enseña que el silencio de Dios no debe confundirse con su ausencia. A lo largo de todo el libro Dios está presente y sin embargo Dios no habla, Dios no envía profetas, Dios no realiza milagros visibles, pero ahí está, dirigiendo cada paso, dirigiendo cada giro, cada casualidad. Cuando parece que Dios no responde, Él sigue trabajando tras el telón. En nuestra vida sucede lo mismo. No siempre oímos su voz, pero podemos confiar en que su propósito avanza con la misma firmeza con que avanzó en Persia. En segundo lugar, Dios es quien gobierna la historia, no los poderes humanos. Esther nos obliga a preguntarnos desde el primer capítulo quién está realmente al control. Y nosotros tenemos la respuesta. Aunque no se menciona a Dios en una sola ocasión en todo el libro, es sumamente evidente que está Dios orquestándolo todo. ¿O acaso sería Asuero? ¿O los burócratas de la corte? ¿O Amán? ¿O Esther con su influencia? ¿O Mardoqueo con su determinación? Ninguno de ellos. Mardoqueo no hubiera conseguido nada sin Esther, Esther tampoco sin Mardoqueo, y ninguno sin la obra de Dios.
Ninguno. El director invisible de la trama es Dios. El libro muestra que los poderes humanos son inestables, caprichosos, limitados, frágiles. El que parece hoy ser fuerte, mañana puede convertirse en un hombre débil, sin influencia, o incluso acabar muriendo como lo hizo Amán. Pero el Dios soberano guía la historia, y también la nuestra, hacia su propósito eterno. En tercer lugar, Dios cumple sus propósitos incluso a través de nuestras torpezas y pecados. Él, desde el silencio, está obrando en nuestra vida, está orquestándolo todo, es Él el que está al control de todo, pero además Él dirige todo para un propósito mejor. Aún nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, los pecados de su pueblo. El pueblo judío en el libro de Esther no aparece en su mejor versión. No oran, no claman. Mardoqueo aconseja a Esther ocultar su identidad. Esther toma la recomendación y vive como una pagana. Nadie invoca a Dios. Nadie parece depender de Dios. Y aún así, a pesar de todos estos pecados y fallas, Dios actúa. Su mano no se detiene. Ahora bien, esto no justifica el pecado, pero muestra que el pecado de su pueblo no frustra los planes de Dios. La historia de Esther nos consuela porque nos recuerda que Dios no abandona su obra a causa de nuestra debilidad. Sus planes siguen adelante. En cuarto lugar, Dios puede hacer cosas extraordinarias por medios ordinarios. ¿Y cuántas veces esperamos una intervención de Dios en nuestra vida, como la que vemos en el Éxodo, con manifestaciones visibles, maravillosas de su poder, como en las plagas de Egipto? Pero normalmente Dios no obra así. Él lo hace de maneras que no son sorprendentes. Él frecuentemente no lo hace de manera sobrenatural, que es muchas veces lo que nosotros en nuestro misticismo esperamos, ¿no? Queremos algo visible, que descienda un ángel, que sea clara la mano de Dios. Muchas veces va a ser difícil ver a Dios en nuestro día a día, pero Dios está ahí, como lo está también en esta historia. El creyente maduro aprende a discernir la mano de Dios en la normalidad de la vida. Y mi pregunta es, ¿ves la mano de Dios en tu día a día? ¿Ves su mano soberana obrando detrás del telón? A pesar de que no lo podamos ver de manera evidente, a pesar de que no haya milagros en nuestra vida, ¿vemos al Dios invisible que nos cuida? También aprendemos que Dios da sentido a lo que al principio parece injusto o desconectado. Evidentemente nuestra perspectiva no es la de Dios. Y muchas veces vienen las tribulaciones, las enfermedades, viene la muerte, la pérdida de seres queridos, vienen momentos difíciles y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Qué sentido tiene esto? No le encontramos sentido. Podemos incluso catalogar lo que estamos viviendo como una completa injusticia, como sucedió con Mardoqueo. Pero vemos que hasta el acontecimiento más insignificante en nuestra vida forma parte, es una pieza dentro del plan de Dios y todo con el tiempo cobra sentido. Simplemente que nosotros lo vemos desde nuestra diminuta y parcial perspectiva. Confiemos en Dios porque Él es fiel. Como Esther, nosotros somos llamados a descansar en el Dios que no vemos ni oímos, con la certeza de que Él está dirigiendo todo con sabiduría. También el odio de Amán encarna la enemistad del mundo contra el pueblo de Dios. La hostilidad de Amán hacia Mardoqueo y todo el pueblo judío es un reflejo de la enemistad que siempre ha habido entre el pueblo de Dios y el reino de las tinieblas. Y esta tensión aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este es el conflicto que se mantiene hoy día.
en nuestro mundo. Esther nos recuerda que el pueblo de Dios siempre enfrentará oposición, pero también que ningún enemigo, por poderoso que parezca, prevalecerá contra los propósitos de Dios. Ninguno. Ni el más fuerte, ni el más poderoso, ni el que tenga más influencia, ni el que tenga más riquezas. Ninguno. Esta historia es un testimonio vivo para nosotros de la fidelidad de Dios para preservar a su iglesia, a su pueblo, a pesar de todos los ataques que podamos recibir. Escuchamos de hermanos que son perseguidos, escuchamos de iglesias que son cerradas, que son destruidas, que son quemadas. Hermanos, nadie puede parar a la iglesia porque Dios la está cuidando. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y para terminar me gustaría mencionar, y ya estamos terminando, dos formas en las que el libro de Esther nos apunta a Cristo. Al llegar al final del libro de Esther descubrimos que esta historia, como toda la Escritura, apunta más allá de sí misma. Apunta a Cristo. La liberación que vivieron los judíos en Persia fue real, fue gloriosa y digna de ser recordada cada año en Purim, pero no deja de ser una sombra de la liberación mucho mayor que nos espera, a los que somos parte del pueblo de Dios. El libro de Esther apunta a Cristo al mostrarnos la figura del intercesor. En primer lugar, Esther se acerca al rey arriesgando su propia vida para pedir misericordia por un pueblo bajo condena. Jesús, en cambio, no solo arriesgó su vida, sino que entregó voluntariamente su vida en la cruz. Él tomó sobre sí el decreto de muerte que nuestros pecados merecían, el decreto mortal que había sobre cada uno de nosotros, y abrió para siempre un acceso seguro a la presencia del Rey de Reyes, del Rey del Universo. Y en Cristo podemos ver que tenemos un favor permanente, un intercesor perfecto. Por otra parte, esta historia anticipa a Cristo como guerrero victorioso. El enemigo de los judíos termina destruido por su propia maldad y un decreto de muerte es reemplazado por uno de liberación. Esta inversión apunta a lo que Jesús hizo en la cruz. Venció al verdadero enemigo, que es el pecado, la muerte, Satanás, y convirtió la cruz, que al principio parecía una derrota, en una victoria absoluta. Todos se burlaban, pero ¿qué sucedió al tercer día? ¿Qué día estamos hoy conmemorando? Su resurrección, su victoria. Él venció, Cristo aseguró una salvación definitiva para cada uno de nosotros. Y así la historia de Esther es una sombra que encuentra su cumplimiento en Jesús, nuestro intercesor que nos representa ante el Rey del Universo y nuestro guerrero que pelea y vence por nosotros. Damos gracias a Dios por este